Ahora tengo el gusto de presentar para inaugurar esta noche con la conferencia titulada Experiencias educativas relevantes sobre mejoramiento pedagógico en el aula, en el país y en América Latina, a cargo del maestro de maestros Danilo de la Cruz Ramírez, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a cargo de los cursos relacionados con la gestión y la innovación en el pregrado, docente del Diplomado de Formación de Capacitadores y los cursos de estrategias de la enseñanza de la lectura y escritura en el posgrado. Actualmente está a cargo de la coordinación académica del programa de especialización para la enseñanza de comunicación y matemática en convenio con el Ministerio de Educación para el periodo 2011-2012, coordinador del Diplomado de Gestión y Liderazgo Escolar y del programa de formación continua de maestros machigengas en la Amazonía del Cusco. Sus roles están respaldados en los estudios de maestría en gestión de la educación, docencia universitaria e investigación y lectura y escritura, docente pasante sobre la reforma educativa en Chile, becado por el PREAL, curso de formación de tutores virtuales desarrollado en Miami, Estados Unidos, con el auspicio de la Organización de Estados Americanos, programa de formación de formadores para zonas andinas, desarrollado en el Estado de Israel, bajo el auspicio del Estado de Israel, diplomado en diseño y desarrollo curricular, ejecutado en Montevideo por la Universidad Católica de Uruguay y auspiciado por la UNESCO, coautor de una guía de gestión pedagógica e institucional, y tendríamos que seguir relatando por media hora más los méritos que tiene nuestro colega. Pido que lo recibamos con un cariñoso aplauso al maestro Danilo de la Cruz Ramírez. Buenas tardes con todos y con todas para presentar estos 30 minutos que tengo de tiempo en esta bonita experiencia que vamos a presentar y escuchar también de nuestros queridos exalumnos los trabajos que han podido embarcarse en sus instituciones educativas y promover la innovación, el cambio en las escuelas. Espero lograr cumplir el encargo que me dio la comisión de la organización de este encuentro, y voy a tratar de sintetizar algunas ideas y de exagerar de repente en algunos textos del PowerPoint, porque no tengo muchas habilidades para las figuras que quería colocar. Quiero partir de dos situaciones y de invitarlos a leer el texto allí sobre lo que dijo una madre de familia de una comunidad aquí en Lima de Ventanilla, específicamente en la zona de Pachacuca. Ustedes han leído y yo solo pregunto cómo se habrá sentido el profesor, con qué criterio habrá dicho eso el director, qué información más tiene la madre de familia y qué estaría diciendo la niña o el niño por qué hicieron eso con su profesor si allí estaba aprendiendo algunas cosas mejor. Una segunda situación relacionada con un docente de primaria en Santa Cruz, en Bolivia, que recogimos en uno de los programas que tuvimos en dicho país. Y también los invito a la lectura.
quizás cuántos de ustedes aquí presentes tienen cosas por decir, por escribir, y que no ha habido el tiempo, la motivación, la animación y la decisión de escribirlas, de publicarlas, de colocarlas en algún espacio o de presentarlas. Y hay muchas cosas que de repente ahí las tenemos latentes, que pueden ser situaciones para irlas promoviendo, desarrollando y compartiendo, como señalaba este maestro de Santa Cruz de Bolivia. He buscado muchas cosas en las páginas, en los libros y por correos con algunos amigos para un poco sintetizar lo que está sucediendo en América Latina ya desde hace mucho tiempo. Y estas situaciones que se van dando de cambios, de innovaciones, vamos viendo que a través de colegios alternativos, organizaciones no gubernamentales, escuelas pequeñas que están tratando de promover cambios en la institución educativa, innovaciones, estrategias mucho más específicas para la enseñanza de la matemática, las ciencias, están haciendo muchas cosas, se está haciendo muchas cosas. Incluso aparecen silenciosamente en algunos artículos de revistas pedagógicas, y estas tienen un acumulado de información, de relevancia, de importancia, que quizás todavía carecen de ser más sistemáticas y organizadas para presentarlas, pero están allí. Y lo que falta seguramente hacer es organizarlas, sistematizarlas y dar oportunidad a los maestros de compartirlas, de comunicarlas, de publicarlas. Eso está sucediendo en los países que he revisado información en relación a el trabajo de lo que se está haciendo como innovación, como cambio en el aula, como hacer cosas distintas en el aula, para que los niños y los jóvenes de la educación básica tengan mejores aprendizajes. Hay algo en común en los países de América Latina, que se demanda mucha innovación, mucho cambio a los maestros, y los medios, y los ministerios, y la sociedad civil, y las empresas, y la ciudadanía, le pide cambios al maestro. Nosotros mismos, como padres de familia, cuando vemos y abrimos el cuaderno de nuestros hijos, cuando llegamos a casa, también preguntamos, ¿esto no me has hecho? ¿O esta es la única forma que te han enseñado a multiplicar, dividir, resolver ecuaciones, balancear una información química, o resolver un ejercicio de física? Y a veces nos preguntamos, sí, hay mucha demanda de que los maestros hagamos cambios, pero a la vez en la revisión que hemos hecho también hay mucha oferta de normas, de leyes, de enfoques de gestión que no permiten que los docentes en las escuelas innoven, cambien, como de la situación 1 que presentábamos al inicio, de ese profesor que sacó a los niños y a jugar, entre comillas, con latas, y que el director le dijo que no, porque había que enseñar en el aula para que los chicos no estén jugando en el patio. Hay demanda, pero también hay muchas ofertas de frenar la innovación en las escuelas. Y no solamente en el Perú, en distintos países de Latinoamérica. Y eso es algo que desmotiva a los maestros, algo que no provoca presentar, cambiar e innovar desde el aula. Pero también hay cosas muy interesantes de común que tenemos en los países. Por ejemplo, que los cambios parten a partir de una reflexión de lo que queremos hacer de nuevo, de lo que queremos hacer diferente. No es una cosa a libre albedrío, sino hay una reflexión sobre eso que queremos cambiar. Y más aún si hay todo un proceso sistemático de diagnosticar, de identificar la situación problema, de la preocupación que hay por hacer un cambio, de una estrategia, de una organización de las unidades didácticas, de la evaluación, del currículo, de la malla curricular o algún aspecto pedagógico que podamos observar. También de hacer que estas innovaciones se conviertan de alguna manera en un proceso permanente de hacer cambios.
Cuando un maestro comienza a hacer cambios en el aula, las cosas diferentes, no para de hacer cambios. Y se ve algo raro en la escuela. Es el que está haciendo cosas muy distintas a las que los otros maestros hacen. Y muchas veces, por testimonios de maestros, caen en que se alinean a lo que pocos hacen, porque no lo ayudan, no lo apoyan, o no lo estimulan, o no lo promueven para que esos cambios se vayan generalizando en la institución educativa. Todavía lo que tenemos en común es que los cambios son iniciativas personales, de un docente animado, de un docente motivado, de un docente que ahí desarrolló unas actividades académicas o hizo un estudio diplomado de maestría y ahora quiere hacer un cambio, pero todavía es una cosa personal y no se generaliza o no se institucionaliza. Hemos tenido oportunidad de tener testimonios de maestros que cuando presentaban sus propuestas de cambio en la escuela, todo el mundo lo miraba, pero como si fueran que no habían entendido absolutamente nada. ¿Y qué cosa era eso? ¿Y para qué se va a hacer eso? ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Y cuánto tiempo adicional cuesta hacer ese cambio que están proponiendo? Y muchas veces las demotivaciones eran las que se imponían en ese proceso de maestros que querían hacer las cosas diferentes. Hemos revisado que en todas las políticas educativas de los países encontramos como una línea, como un eje transversal, que los maestros hagan innovación e investigación. En nuestro país también encontramos en las leyes, en las normas, esa propuesta que seguramente tendría que ser implementada, tendría que ser racionalizada, tendría que ser trabajada para que verdaderamente haya un proceso sistemático, adecuado del trabajo que se va a realizar a través de la investigación y la innovación. He extraído algunas experiencias que no las voy a comentar porque nos llevaría mucho tiempo. Por ejemplo, esta señalada en Colombia relacionada con el currículo en comunidades de la zona y en la cual tenía desarrollar un proceso didáctico, la etnoeducación, para el desarrollar un currículo centrado en esas comunidades determinadas en las cuales se necesita, y hemos visto también el caso del Perú, en muchas comunidades, en muchos departamentos o provincias o distritos, plantear algunos cambios con un currículo específico para el trabajo. Nosotros estamos trabajando desde la universidad y desde la Facultad de Educación un trabajo en el Bajo Urubamba en el Cusco con maestros machiguengas, yines, en las cuales también estamos proponiendo un currículo, una forma de organizar el currículo de acuerdo a esas demandas y necesidades en el contexto de los maestros. Pero nos encontramos muchas veces con desmotivaciones que vienen desde el Cusco mismo, con unas marcas, con unas normas o directivas que hay que hacer las cosas como se hace en la ciudad y no como están pensadas o son necesarias en la zona. En Chile hay muchas cosas que hemos encontrado, y esta, por ejemplo, que se denominaba así, me divierto y aprendo, señalado a través del juego como un recurso, y el recurso audiovisual que se usa mucho en las escuelas, en multimedia, para relatar cuentos, para desarrollar habilidades, y donde la expresión oral aflora, juega un papel importante para el aprendizaje en los estudiantes. O esta en Argentina sobre proyectos sobre las ciencias, en las cuales todavía necesitamos muchas cosas de cómo enseñamos, por ejemplo, en el área de ciencia y ambiente, cómo abordamos ese trabajo. Hicimos una revisión de 22 sesiones de clase sobre ciencia y ambiente, y todas las actividades de las sesiones de clase estaban centradas en hacer ciencia y ambiente o ciencia de alguna manera en la pizarra, sin utilizar ningún elemento, sin por lo menos algunos elementos naturales que podrían los niños tocar, oler, manipular. Y enseñando ciencia en la pizarra es algo que los niños poco significativo tendría para su aprendizaje, para el trabajo que ellos requieren o desarrollar una capacidad.
Hay proyectos como esto, interesantes, sobre desarrollados con las ciencias naturales, con la física y la química, que extraje de esta experiencia en una institución de la Argentina. O esta que vimos, que comúnmente hemos visto en muchas comunidades andinas y amazónicas sobre los huertos, el huerto y la integración de áreas curriculares. Esto lo trabajamos con el proyecto en el Centro Andino a partir de la lectura y escritura en Santa Cruz de Bolivia, en una escuela, donde un grupo de maestros tuvo que convencer al director que esto funcionaba, porque el director tenía otra directiva de organizar y de programar, y quien no estaba convencido del director, mientras no se convenciera a los directivos, esta propuesta no iba a generalizarse en la institución educativa. O esta en Venezuela, sobre la escritura creativa, que también se trabajó, experiencia con niños de la primaria, en las cuales los maestros desde el aula van proponiendo a partir de esas dificultades que encuentran y se organizan, en algunos casos a nivel institucional, pero mayormente a nivel personal, para hacer esos cambios. Yo quiero detenerme un poquito qué estamos haciendo en el Perú y a través de la Facultad de Educación, de alguna manera, en esta experiencia de investigación-acción, en el programa de especialización que tenemos un convenio con el Ministerio de Educación, que como decíamos, o que se señalaba, que la innovación, el cambio, no es una cosa libre, que hay que lanzarla porque se me ocurrió o porque alguien me contó algo y yo tengo que cambiarla porque estoy animado, porque he visto esas cosas, sino porque hay un proceso pensado, reflexionado y sistemático que me ayuda a hacer ese trabajo de cambio. En esta experiencia donde hay muchas personas detrás, los académicos con las clases de los días sábados, los asesores que están en las escuelas asesorando a las profesoras y a los profesores, y el mismo docente que se anima también a hacer cambios, pero a partir de un soporte teórico, a partir de una reflexión que cuesta mucho, que ha costado mucho, pero que es una de las líneas de trabajo que desde la Facultad de Educación buscamos para que esa innovación, esa propuesta, ese cambio, sea un proceso reflexivo y que nos permita seguir creciendo o seguir haciendo cambios en la enseñanza. Conocemos poco, mucho o algo de la investigación-acción con la cual se ha trabajado en este proceso, y se convierte en un punto de partida para el mejoramiento pedagógico desde el aula, a partir de las evidencias, de recojo de información, de diagnóstico, de aplicación de instrumentos, de organizarla, de preguntarnos por qué están así, por qué hacen esto, y de autopreguntarnos qué hacemos los docentes para que esto no siga así, para que esto cambie. Es un proceso reflexivo interesante que tiene sus tiempos para madurarlo, para procesarlo. Hemos seguido esta línea general de trabajo en estas etapas de planificación, acción, observación, reflexión, un procedimiento sistemático que en este caso a los que participan en el programa de especialización les ha permitido durante un semestre desarrollar todos esos pasos y esos procesos. En esta misma idea hemos identificado, y nos estamos haciendo todavía preguntas, que el 66% de proyectos de investigación estaban centrados en el área de comunicación y el 34% centrado en el área de matemática. Nos podemos preguntar por qué más en comunicación, por qué menos en matemática, y van a haber muchas respuestas, ¿no? Mientras los resultados en la evaluación censal nos dicen una cosa, también la preocupación está por ahí de pensar, de reflexionar, de que por ahí tenemos que hacer cambios, que por ahí es el camino para mejorar los resultados, para mejorar la práctica en el aula. Hemos tenido testimonios de maestros de la especialización que han dicho que de mis 30 niños en la evaluación censal hay 22 o 24 o 25 que han superado, que están en un nivel muy bueno, y que desde su práctica y de su reflexión han podido organizar mejor su proceso de enseñanza,
y que ahora tienen un soporte que les permite hacer cosas distintas con los niños, y esos testimonios son muy valiosos porque nos permiten también ver ese nivel de reflexión que los docentes vienen haciendo desde la práctica misma en el aula, pero con un soporte teórico, y también desde una reflexión de su propio quehacer del día a día en cada una de las aulas. Esto es en inicial. En primaria es muy parecido. Del 66 al 68, también en primaria es muy parecido, donde los maestros se inclinan a investigar a partir de encontrar según situaciones, problemas en esas áreas. No detallamos cosas más específicas porque hay aspectos también mucho más específicos. Solo acá presentamos en las dos áreas cómo está, digamos, esa preferencia o esa inclinación, o a partir de ese proceso de reflexión de investigar. Aquí hay algunos títulos interesantes que hemos revisado desde de los proyectos de investigación y de los informes que han dado los maestros y las maestras, en las cuales relacionados con la comprensión de lectura, con la resolución de problemas, con las actividades lúdicas, con el desarrollo de la conciencia fonológica como base para la adquisición de la lectura y la escritura. Y así tenemos algo de 300 proyectos e informes de investigación que en algún momento haremos un evento como este para compartirla, para comunicar las experiencias de lo que han hecho los maestros de la escuela pública, con pocos recursos, con muchas dificultades en la escuela, con muchos obstáculos que seguir en la institución educativa, pero con el esfuerzo, con la convicción y con la reflexión que han estado haciendo este primer proceso, que es la reflexión. Porque este primer proceso, dado a través de la investigación, los va a llevar a plantear, en este caso, propuestas de intervención, y que en este semestre están iniciando todo ese procedimiento. Las perspectivas en este programa, en esta apuesta, es levantar las propuestas de intervención, que ya hay detrás una investigación-acción reflexionada, trabajada, sistemática, que le va a permitir plantear una propuesta con sólidas bases y marcar una línea también de trabajo a partir de esto, una reflexión permanente, y un docente que día a día se vaya preguntando y repreguntando sobre su actuar pedagógico, sobre las dificultades o situaciones que encuentra en el aula para poder hacer los cambios. Y de promover en las instituciones educativas una cultura de la innovación, de la investigación y del cambio, que ahí vamos a tener que trabajar mucho porque hay serias dificultades en las instituciones, porque en programas como estos, en una escuela de 30 solo hay 2, o una escuela de 20 solo hay 1, y 1 o 2 muchas veces contra 28 o 25 poco pueden hacer para convencer y para promover esta cultura. Y también la perspectiva de desarrollar capacidades que la innovación invite a hacer de la labor docente un trabajo profesional de alta calidad, que permita justamente llegar a ese punto central que es la mejora de los aprendizajes, que es la mejora de la enseñanza, que es la mejora de las propuestas de innovación, de investigación, de intervención, que haga de la escuela un espacio muy profesional de personas, en este caso docentes, que desarrollen capacidades para seguir investigando e innovando permanentemente desde el aula. En la revisión que hemos ido haciendo, hemos encontrado en algunas revistas de circulación nacional que en algún momento ha llegado a sus manos muchas experiencias interesantes de docentes que están escritas, que están sistematizadas y organizadas y publicadas. Esta podría ser un espacio, una oportunidad donde muchos docentes que investigan del aula no quede ahí cerrada su investigación y allí quede y no se motive o anime a publicarlo, a difundirlo, o a que otros maestros lo tomen como un antecedente o como una base para lo que ellos pueden hacer la mejora en el aula. No sé si les parece conocidas estas revistas, traté de escanear estas, en las cuales hemos encontrado muchas cosas de hace tiempo atrás,
muchas propuestas, cambios, innovaciones que hoy día cobran vigencia nuevamente, pero que ya están trabajadas, diseñadas, reflexionadas hace mucho tiempo. Otro grupo de revistas también en las cuales podemos encontrar información de aquellos que están animados en seguir innovando, investigando. Ahí vamos a encontrar algunos antecedentes que nos permiten orientar el trabajo que podamos hacer para innovar. Finalmente quiero terminar con estas 4 ideas o reflexiones sobre hacer la cultura de investigación y de innovación debe ser una prioridad en la formación de docentes en servicio, pero convertirse en una cultura de la organización educativa, de la institución. Y en ese camino tenemos que trazarnos muchas metas para lograr esto que sea posible. La investigación-acción tomada como una herramienta necesaria para abordar problemas en el aula, pero que ésta también permita tener orientaciones, capacidades de los maestros para poder innovar, para poder hacer cambios desde el aula. Es cierto, todos demandan a los maestros cambios, y los cambios se juegan en el aula, pero este cambio tiene que ser aprovechado y rescatado ese potencial docente para hacer que la educación de hoy no sea esa educación prohibida, sino esa educación que los niños y los jóvenes requieren. Que den oportunidad a los niños y a los estudiantes, a los jóvenes, para poder desarrollar su talento y su creatividad. Y una última, y terminando, para promover este tipo de espacios como el de hoy y para dar cuenta de lo que estamos haciendo en el aula o en la institución educativa, en este caso de lo que nuestros exalumnos de la Facultad de Educación van a presentar a continuación. Muchas gracias.